Buen día, somos el equipo Enjijabli y sus integrantes son: hola, soy Nevid Méndez Villa. Hola, soy Janaí Guevara Palafox. Hola, soy Juliana Flores Pérez. Hola, soy Belén Jiménez Alvarado. Ella es Yani, nuestra compañera. Y ella va a ser nuestro modelo anatómico. Y este es el antes y aquí el después. Al hablar del cráneo, sabemos que este tiene variedad de músculos. En esta ocasión hablaremos del músculo occipitofrontal. Este se encuentra en dos partes, de forma cuadrilátera en la parte frontal, donde está arribita del hueso frontal, que se extiende hacia la zona facial. Este se encuentra más que nada entre las cejas. Ahora, para hablar de la parte occipital, observamos que está en la parte posterior de nuestro cráneo. Está por encima y se va desde la zona mastoidea del hueso temporal hacia la parte superior. Ahora conocemos su función, en lo cual sabemos que ambos músculos en conjunto trabajan para hacer que la acción se dé desde las cejas y los párpados, donde aquí su movimiento se da en toda la zona facial, específicamente ahí. Para conocer sus relaciones anatómicas, sabemos que este músculo se encuentra en lo profundo del tejido subcutáneo de la piel cabelluda y superficial al periósteo del cráneo. Posteriormente, sabemos que estas salen de las órbitas, y por ello es que las arterias y los nervios supraorbitarios, así como los supratroncleares, viajan por encima de la cara anterior del vientre frontal, siendo esta cara la que es atravesada por el nervio occipital mayor y la arteria occipital. Estos músculos son los que se insertan en la galería aponeurótica, situada en la línea media con el fin de mantener unido a este vientre. Estos músculos son los que se encuentran inervados por el nervio facial, siendo el número 7 de los nervios craneales, dando origen a los ramos temporales con el vientre frontal y al nervio auricular posterior para el vientre occipital. Para las irrigaciones sabemos que hay dos. En el vientre frontal, que es la irrigación con la arteria olfámica y aparte la rama frontal de la arteria temporal superficial, aunque también existe en el vientre occipital, donde la irrigación se da con la rama occipital de la arteria articular posterior, así como también en la arteria occipital. Nuestros músculos auriculares sabemos que son delgados y poseen una forma de abanico. Esto en cada una de las tres zonas, pues se divide en tres. Primero, el auricular anterior. Está en la parte anterior de nuestro cráneo y este se dirige desde la lateral de la aponeurosis epicraneal hasta donde está el hélix de la oreja. Para la segunda parte, sabemos que está el auricular posterior. Este se encuentra en la parte posterior de nuestro cráneo y va desde el proceso mastoideo temporal hasta la raíz del pabellón auricular. Y por último hablamos del auricular superior, que este se origina desde nuestra aponeurosis epicraneal y va con sus fibras para converger y juntarse a la parte superior de nuestro pabellón auricular. Gracias a las relaciones anatómicas que existen entre estos tres músculos auriculares, se sabe que se logra una correcta función, pues el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica son de suma importancia para lograrlo, así como también separan al oído. También es de conocimiento nuestro que estos están inervados a los ramos del nervio facial, puesto que los auriculares superior y anterior se dan por los ramos temporales, así como, por otro lado, el auricular posterior se da por el ramo auricular. Nuestro conocimiento que estos mismos músculos están inervados a los ramos del nervio facial, siendo los auriculares superior y anterior por los ramos temporales, mientras que por otro lado, el auricular posterior se da por el ramo auricular posterior. Su irrigación está dada principalmente por la arteria articular posterior y la arteria temporal superficial, y en su drenaje son los vasos linfáticos los encargados de drenar a los ganglios articulares anterior, posterior e inferior, siendo los nervios motores los que inervan los diminutos músculos que rodean esta zona y están dados por el nervio facial. Ahora pasamos a hablar del músculo orbicular del ojo, es este que se encuentra en dorado. Este tiene o consta de tres porciones: la orbitaria, la palpebral y la palpebral profunda. Para su función, gracias a estos, las fibras del músculo
que son el corrugador junto con el orbicular y el occipito frontal, se encargan del movimiento de los párpados, así como el de las cejas. Y estos son los que participan en el movimiento, que así como conocemos coloquialmente es el fruncido. Este músculo se extiende entre tres huesos, el frontal, maxilar y lagrimal, y las estructuras de tejido blando de la región priorbitaria, con su inervación proveniente del nervio facial, siendo el 7 de los nervios craneales. El músculo funciona para cerrar el ojo. Dependiendo del grado de frecuencia del cierre, esta acción puede ser esencial para hidratar, proteger, así como realizar expresiones faciales concretas. Este músculo está inervado por los ramos cigomático y temporal del nervio facial. Su irrigación se da mediante tres ramas de la arteria carótida externa, la arteria maxilar, la arteria temporal superficial y las arterias faciales. Aunque también está la arteria olfámica, que esta es una rama de la arteria carótida interna. Para hablar de su drenaje, sabemos que se da por medio linfático, que es en el área orbicular de los ojos. Conocemos que es un drenaje linfático en el área orbicular de los ojos que consiste en las maniobras suaves y repetitivas. Para hablar de su drenaje, sabemos que es de tipo linfático en el área orbicular de los ojos que consiste en maniobras suaves y repetitivas realizadas con las yemas de los dedos a los alrededor. Para hablar de su drenaje, sabemos que es de tipo linfático en el área orbicular de los ojos que consiste en maniobras suaves y repetitivas realizadas con las yemas de los dedos a los alrededores de los ojos, siguiendo la órbita ósea. A continuación seguimos con el músculo corrugular superciliar. Ese se encuentra justo donde está la ceja. Por lo que podemos observar, se localiza en una región donde su trabajo es la contracción de las fibras que realizan los movimientos en esta región. El músculo corrugador también tiene un recorrido corto, que a la vez se da como relaciones anatómicas, lo que sería su origen desde la superficie interna del arco superciliar, y luego se dirige hacia el medial, para insertarse en la piel justo a las fibras del músculo frontal y el orbicular de los párpados. Se conoce que está inervado por otros músculos de la zona, por una rama del nervio facial, el cual constituye uno de los tres nervios más importantes de la cara. Por eso, cuando ocurren lesiones nerviosas, como lo que se conoce en la patología de parálisis facial, nos encontramos con que falta de movimiento. Por eso, cuando ocurren lesiones nerviosas y aparecen patologías conocidas como parálisis facial, sabemos que encontramos la falta de movimiento en este músculo y muchos otros que realizan expresiones faciales importantes. El prócer es un músculo pequeño de forma triangular de la cabeza, situado en el punto de referencia anatómico conocido como glabela. Es la región situada entre las cejas. Cuando se contrae, deprime las porciones mediales de las cejas y arruga la piel entre estas. Esto produce la expresión característica de fruncir el ceño que realiza cualquier persona al exponerse a la luz fuerte o brillante, al concentrarse o al experimentar algún tipo de malestar emocional. Músculo nasal es un músculo emparejado que cubre el dorso de la nariz. Consiste en dos partes, el alar y el transversal. La parte alar también se llama dilatador nasal posterior y la parte transversal también se le conoce como procesor nasal. Este músculo dilata las fosas nasales, deprime al ala nasal lateralmente y arruga la nariz de la nasal. Estas acciones permiten el ensanchamiento de las fosas nasales, que se producen durante la respiración y se acentúan en las diversas situaciones de carácter emocional. El músculo nasal, junto con el prócer, elevador del labio superior y el ala nasal y el músculo depresor del tabique nasal, pertenecen al grupo nasal de los músculos faciales. El músculo nasal se deriva del segundo arco faríngeo y por lo tanto está inervado por el nervio craneal. La parte transversal del músculo nasal cubre el dorso de la nariz.
Esta se origina en el maxilar, uniéndose de forma superolateral a la fosa incisiva. Sus fibras se dirigen entonces superomedialmente, expandiéndose en una fina aponeurosis en el puente de la nariz. A través de esta aponeurosis, el músculo se inserta en el dorso de la nariz, mezclándose con su contraparte del lado opuesto. La parte alar del músculo nasal comprende las fosas nasales. Estas se originan en la apófisis frontal del maxilar, justo superior al incisivo lateral. Después de un curso supero-anterior corto, se inserta en la piel del ala superior al pilar lateral del cartílago ala mayor. Aquí algunas fibras se mezclan con la parte transversal nasal. El músculo nasal se encuentra superficialmente al hueso nasal y al cartílago nasal lateral, estando cubierto por la piel nasal. Las fibras de inserción de su parte transversal están directamente relacionadas y pueden mezclarse parcialmente en la aponeurosis del músculo prócer. La parte alar se encuentra en la parte lateral del músculo depresor del tabique nasal. Un pequeño músculo llamado dilatador nasal anterior o dilatador de las aberturas nasales se adhiere al margen anterior de la parte alar del músculo nasal. Varias arterias y nervios recorren la superficie superior de los nasales, incluyendo la arteria facial, las ramas terminales de la arteria y el nervio infraorbitario, y la arteria y el nervio nasal externo. El músculo nasal está inervado por la rama bucal del nervio facial séptimo par craneal. El suministro de sangre a los nasales proviene de las ramas labiales superiores, septales y nasales laterales de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. La parte transversal del músculo nasal arruga la piel nasal y comprime la abertura nasal, de ahí su otro nombre, compresor nasal. La parte alar dilata las fosas nasales al tirar del ala lateralmente, de ahí su otro nombre de dilatador nasal posterior. El músculo elevador del ángulo de la boca, conocido también como músculo canino, es un músculo delgado y plano que se origina en la fosa canina del maxilar. Como su nombre sugiere, la función principal del músculo elevador del ángulo de la boca es levantar las comisuras labiales, colaborando así en la producción de la sonrisa en conjunto del músculo risorio y cigomáticos mayor y menor. El músculo elevador del ángulo de la boca está situado en la fosa canina, donde se extiende la comisura de los labios. Se inserta por arriba, en la fosa canina debajo del agujero infraorbitario, por debajo en la piel y mucosa de las comisuras labiales. Su cara superficial se relaciona con el elevador propio del labio superior, con los nervios y vasos subordinarios con la piel. Su cara profunda cubre parte del maxilar superior, lo inerva el nervio facial, levanta y dirige hacia adentro de la comisura de los labios. El músculo avicular es un complejo de músculo circular que rodea el orificio de los labios. La mayoría pertenece a un grupo de músculos de expresión facial llamado un grupo bucolabial. La función de este músculo avicular de los labios es controlar la forma y los movimientos de los labios. Cierra, sobresale y comprime los labios. Al realizar estas acciones, el músculo avicular de los labios facilita el habla y ayuda a producir varias expresiones faciales como la ira, la tristeza y otras. Además del auricular de los labios, este grupo también contiene el elevador del ángulo de los labios, elevador del labio superior y del ala de la nariz, elevador del labio superior, cigomático mayor, cigomático menor, risorio, depresor del labio inferior, depresor del ángulo de los labios, mentoniano, incisivo superior e inferior y músculos bocinadores. El músculo auricular de los labios se encuentra en la parte media y continua de los músculos elevador del ángulo de los labios, depresor del ángulo de los labios, bocinador, risorio y cigomático mayor, es decir,